Buenas tardes a todos los presentes en este salón de actos de la Facultad de Educación de la UNED y a los que nos siguen a través de la plataforma online Zoom. El acto de presentación del proyecto Mayores Europa, al que asisten ustedes, está presidido por Ricardo Mayral Usón, rector de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Miguel Garrido de la Cierva, vicepresidente de la COE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y presidente de CEIN, Confederación Empresarial de Madrid, COE. María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, y Alberto Jiménez Artés, presidente de la Fundación Economía y Salud. La duración total prevista del evento es de 60 minutos, incluido el turno de preguntas que se abrirá tras la presentación. Toma la palabra Alberto Jiménez Artés, presidente de la Fundación Economía y Salud. Buenas tardes, bienvenidos a los que nos acompañáis en esta sala, a los que nos siguen online, a la presentación del proyecto Mayores Europa. Un proyecto que promueve la creación de más de 1 millón de camas residenciales para personas mayores en situación de dependencia en Europa, la inversión necesaria para llevarla a cabo, la generación de empleo que comporta y el estímulo a la actividad económica que conlleva. Todo ello a través de unos estudios demográficos, sociales y económicos que vamos a ver a continuación. Pero antes quiero saludar especialmente a los componentes de la mesa presidencial, a quienes agradezco muy sinceramente su presencia en este acto y a quien con mucho gusto cedo la palabra, empezando por quien nos acoge en esta casa, don Ricardo Mayral, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Don Ricardo, cuando quieras. Muchísimas gracias, presidente. Presidente de la COE, don Miguel Garrido de la Cierva, directora del Parlamento, de la Oficina del Parlamento Europeo, doña María Andrés Marín, vicerrectoras, distinguida audiencia, queridos y queridas amigas, así como los que nos están siguiendo a través de Canal UNED. Yo quiero darles la bienvenida a la que me gustaría que sintieran como su universidad a partir de ahora. Y celebro, además, que una universidad siempre atenta a los desafíos sociales como la UNED nació con una profunda vocación social hace casi 49 años, dentro de muy poco ya vamos a celebrar el 50º aniversario. Como les decía, nace con una profunda vocación social y es este sentimiento de proyección social el que es nuestro deseo acrecentar. Por consiguiente, debates de esta naturaleza, foros donde se debaten los desafíos que hoy tenemos como sociedad, desafíos relacionados con el envejecimiento, con las necesidades sociales, con la dependencia, etcétera, etcétera, son siempre bienvenidos. Porque esa es la universidad en la que nosotros creemos, una universidad que constituya un foro de debate donde el respeto a los diferentes saberes y ciencias plurales no solo nos permita entender el mundo de forma mejor, sino que, lo más importante, transformarlo creativamente en un mundo más justo, más ético, más sabio y más respetuoso con el planeta y, por supuesto, y por encima de todo, más solidario, que es la esencia de este proyecto. Por consiguiente, sean bienvenidos y hagamos universidad. Vamos a debatir sobre lo que necesita la sociedad, porque al hacerlo devolveremos a la sociedad lo que generamos en la universidad a través del estudio, el conocimiento, la reflexión y la investigación. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por tu generosidad, por tus palabras siempre inteligentes y generosas. A continuación, doña María Andrés Marín, directora de la Oficina del Parlamento Europeo, tiene la palabra. María, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este acto que yo tengo el honor y el lujo hoy de poder hacer esta pequeña introducción desde la perspectiva quizás más europea. Gracias, Fundación Economía y Salud, sobre todo. Gracias, rector de la UNED, y bienvenidos a todos. La verdad es que tengo que empezar diciéndoles algo que no es lo que me gustaría decir, que es que la Unión Europea, desgraciadamente, poco pinta en el tema de los retos, de cómo afrontar estos retos demográficos, porque tiene unas capacidades legislativas y jurídicas muy limitadas a la hora de atajar los retos principales de los que vamos a hablar esta tarde. Pero precisamente por eso me parecía a mí
muy interesante y muy importante venir y poner el acento en la necesidad de buscar esas soluciones y esas medidas coordinadas, porque la Unión Europea la verdad es que se enfrenta a un desafío demográfico que es de los más graves a los que puede estar enfrentándose, como el envejecimiento, la disminución de la tasa de natalidad y la despoblación en muchas de sus regiones. Europa sufre una realidad demográfica de la que hablamos muy pocas veces en Bruselas, ocupados como estamos en legislar de otras cosas, pero la realidad es que nuestro peso geopolítico en el resto del mundo pues hemos dejado de estar en el centro del mundo como estábamos antes y tan solo lo estamos en los mapas que nosotros mismos editamos, ¿no? La Unión Europea representa una proporción cada vez más reducida de la población mundial, tan solo el 6,9% en la actualidad frente al 13,5% que éramos en 1960 y se prevé además que se reduzca aún más hasta el 4,1% a finales de este siglo. Esto se explica por las bajas tasas de fecundidad, ya que el número de niños que nacen ha disminuido de una media en la Unión Europea de los 28 de alrededor de 2,5 hijos por mujer en 1960 a un poco menos de 1,6 en la actualidad. España es además un país donde esta tasa de natalidad es especialmente grave. Llegamos a solo 7,6 nacimientos por cada 1.000 habitantes y solo por detrás de Italia. El envejecimiento es además otra tendencia demográfica en la Unión Europea. Debido a los avances en la medicina y en la calidad de vida, la esperanza de vida media de la Unión Europea ha aumentado considerablemente, sobre todo si lo comparamos con otros continentes como África, por ejemplo, y ahora se sitúa en unos 81 años de media. Es importante decir que en Europa no solo ha habido ese envejecimiento mayor por las oportunidades de vida, el avance en las oportunidades de vida, sino que ha habido un aumento muy considerable de esa población mayor de 65 años, que se incrementará hasta un 26,8% de la población en el 2040. La demografía importa en la economía, en el mercado laboral, en la atención sanitaria, en las pensiones, en el desarrollo regional e incluso en los resultados electorales que obtenemos cada 5 años en el caso de la Unión Europea. Los Estados miembros de la Unión disponen de sus propias estrategias y políticas para contrarrestar el declive demográfico. Sin embargo, la Unión Europea desempeña de momento un mero papel auxiliar en lo que respecta a la lucha con los desafíos demográficos. Por eso, cuando hablamos de soluciones de dimensión europea, es importante admitir la limitación en las capacidades que tenemos las instituciones europeas para legislar sobre eso y que explican quizás por qué cada país está teniendo sus propias leyes y sus propios incentivos de manera tan diferente. Además, la epidemia del coronavirus está teniendo un importante impacto en la demografía. Hay muchas muertes de personas mayores, pero además también está habiendo un impacto considerable en otras tendencias demográficas de la Unión Europea, como la planificación familiar y la reducción en la esperanza de vida. Además, tiene un impacto mayor, si cabe, en todo el sector de la dependencia y el sector del cuidado de los mayores, que es de lo que hoy hablaremos aquí. Como digo, varios países de la Unión Europea ponen en marcha estrategias y políticas destinadas a hacer frente a las bajas tasas de natalidad y a la despoblación. Entre ellas encontramos países que realizan asignaciones adicionales para familias jóvenes, para aumentar la tasa de reproducción, para proporcionar mejores instalaciones de cuidado infantil, etc. Existe también la reforma de los sistemas de pensiones, que tiende a ser otra prioridad para los países de la Unión Europea, ya que el crecimiento de personas en edad de jubilación, como acabamos de comentar, ocurre en paralelo a la disminución de jóvenes en edad de entrar en el mercado laboral. Si pensamos además en todas las consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo en el empleo y el impacto que está teniendo en el empleo juvenil, tenemos todavía esta tendencia más acrecentada. Muchos países europeos implementan además desde hace tiempo una serie de iniciativas en el ámbito de la formación para mejorar los recursos humanos existentes y atajar estos retos demográficos. Por ejemplo, el personal más dedicado al sector de la dependencia, la adquisición de nuevas habilidades y competencias o nuevas tecnologías en la atención médica y en la reducción de los costes de salud. En el caso de las regiones que sufren despoblación, también encontramos toda una serie de medidas, iniciativas económicas innovadoras para luchar contra esa desertificación rural o la falta de prestación sanitaria. ¿Cuántas veces hemos visto
en nuestro país manifestaciones de personas mayores que dicen se han llevado al médico del pueblo, ya no tenemos alguien que nos cuide o que nos atienda, ¿no? La profesionalización de la asistencia a los dependientes y el aumento de las residencias de mayores o las camas de atención a la tercera edad se revela, sin embargo, como un área clave donde todavía cabe un gran margen de mejora, especialmente en esas regiones quizás más despobladas. En el caso de España, contamos con una incipiente estrategia nacional para hacer frente a esos desafíos demográficos. Además, se nombró a un comisario de gobierno para desafío demográfico en el 2017. No es de extrañar si miramos a las cifras nacionales, porque nuestro país ha registrado un máximo histórico en su índice de envejecimiento al alcanzar 125,79% en 2020. Es decir, que ya se cuentan 125 mayores de 64 años por cada 100 chavales menores de 16. Esto supone el mayor crecimiento de la serie histórica desde 2014. La realidad es que quedamos tremendamente lejos de otros países que han conseguido sacar adelante esa tasa de natalidad con más fuerza, como Irlanda, Francia, Suecia, Chipre o Estonia. Como parte de su estrategia nacional, España cuenta con varios incentivos para las familias, créditos fiscales, subsidios, apoyo a zonas rurales, subvenciones directas. Muchas de ellas, además, cuentan con cofinanciación por parte de la Unión Europea. Tenemos medidas en aquellas zonas despobladas de las que estamos siempre hablando en la oficina del Parlamento Europeo en España, por ejemplo, para los jóvenes agricultores, para las mujeres rurales, para la innovación y la digitalización en ese tipo de zonas. Existe, además, cofinanciado por la Unión Europea, una red española de ciudades amigas de la edad y diferentes iniciativas de varias comunidades con el objetivo de mantener un buen estado de salud entre la población de edad avanzada. Sin embargo, y por eso me parece hoy tan relevante estar aquí, tanto en nuestro país como en el resto del continente, el área de los cuidados y de la dependencia continúa siendo una tarea pendiente en muchos casos. Seguimos estando lejos del objetivo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para alcanzar ese ratio, del que seguro oiremos hablar ahora, de tan solo 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65. La OMS exige esas 5 plazas por cada 100 mayores de 65 y en Europa ya se estima que somos alrededor del 16% de las personas mayores dependientes, con lo cual estamos hablando de que es una cifra de mínimos que ni siquiera debería quedarse ahí y estamos lejos de alcanzarla. Tras la pandemia del coronavirus, el Gobierno español tiene previsto destinar un fondo extraordinario de 300 millones de euros para reforzar la atención social. El primer objetivo del Gobierno será reforzar la asistencia a domicilio de personas mayores y esas plazas de centros en personas de mayores o dependientes. Por eso me parece que iniciativas como esta son especialmente acertadas. Siempre hablamos de los retos que ese paquete de recuperación cofinanciado por la Unión Europea va a tener que sacar. Tendremos 6 años por delante y la capacidad de absorción de todos esos fondos para llevar a cabo objetivos que sean de verdad game changers, como dicen allí, ¿no? Que tengan un impacto real en nuestro bienestar, en la salud y en la sociedad. Así que yo creo que es un debate de verdad relevante. Gracias, rector, por invitarnos hoy aquí a la UNED. Es un placer estar y gracias, por supuesto, Fundación Economía y Salud, por un debate tan interesante. Gracias. Muchas gracias. Y a continuación, Miguel Garrido, presidente de CEIM y vicepresidente de COE, cuando quiera. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, rector, director de la Oficina del Parlamento Europeo y presidente de la Fundación Economía y Salud, que, por cierto, qué bonito y qué oportuno nombre, el de Economía y Salud en estos momentos en los que estamos viviendo, ¿verdad? Y yo quería, en primer lugar, disculpar la presencia del presidente de COE, de Antonio Garamendi, que por un motivo de agenda no puede estar aquí hoy con nosotros. Y, en cualquier caso, agradecer que se nos haya invitado y que me hayáis invitado a mí, como presidente de la Patronal de Madrid, a que asista a esta presentación del proyecto que a continuación efectuaréis. Y es un especial placer hacerlo en esta casa, en la UNED, que es una universidad a la que nosotros tenemos una especial relación. La secretaria general de CEIM forma parte del Consejo Social de la universidad y por ella somos conscientes del enorme trabajo que hacéis en favor de la sociedad y con una enorme relación con el ámbito empresarial. Yo creo que vuestra universidad es un ejemplo de la necesaria compatibilidad que tiene que haber entre la
a la educación, la formación continua y el desarrollo profesional de las personas. Y por eso es un sitio en el que estamos especialmente a gusto, ¿no? El envejecimiento de la sociedad es una realidad, ¿no?, que condiciona nuestra vida, nuestro bienestar, nuestro desarrollo. Y por lo tanto es algo en la que deberíamos ocuparnos de manera prioritaria y no siempre lo hacemos, ¿no? Nosotros en CEIM hace ya 2 años y medio, creamos un grupo de trabajo específico de demografía. Yo creo que hemos sido la primera organización empresarial que tenemos este grupo de trabajo y que hemos realizado hace 2 años y medio un informe acerca de la situación demográfica y el envejecimiento de la sociedad y sus implicaciones en la realidad nuestra de cada día, ¿no? Yo creo que, como he dicho, es algo absolutamente clave y crítico referente a nuestro crecimiento y tiene un impacto enorme, evidentemente no solo en el sector de la asistencia a mayores o a dependencia, sino en los hábitos de consumo, en el comercio, en el ocio, en el turismo, es decir, realmente en todo, ¿no? La domótica, es decir, es algo que tiene una relación absoluta y que, como digo, todos deberíamos, y digo deberíamos porque creo que no lo hacemos suficientemente, empezando por nosotros mismos, y creo que es algo que debería estar permanentemente en nuestro pensamiento, en todos los empresarios. Cada vez que tenemos que tomar una decisión a medio o largo plazo, deberíamos tener en cuenta el factor del envejecimiento de la población, de la sociedad, a la hora de establecer esas decisiones estratégicas en nuestras empresas, ¿no? Pero yo creo que desde luego es especialmente crítico en referente a las plazas residenciales, ¿no?, que es el asunto que hoy nos ocupa, ¿no? Y tener en cuenta ese importantísimo déficit que ha hecho referencia la directora de la Oficina del Parlamento Europeo, ese importantísimo déficit en cuanto a la necesidad de satisfacer las necesidades básicas para cubrir esa situación, ¿no? Por lo tanto, yo lo primero que quiero decir es la importancia clave que tiene la iniciativa privada en ello. Es decir, en contra de algunos mensajes, ¿no?, que hablan únicamente de satisfacer por parte del sector público, yo quiero aquí reivindicar, y creo que evidentemente lo que debemos hacer es favorecer y fomentar la iniciativa privada y darle una mejor posición para poder afrontar las inversiones necesarias para solucionar o para empezar a solucionar el problema que tenemos, ¿no? Y para ello, desde luego, como es evidente, se necesita una importantísima inversión privada y es clave, por tanto, que se puedan aprovechar bien esos fondos europeos para facilitar ese apoyo a esa inversión que es tan crítica y tan necesaria para nuestra sociedad. Por lo tanto, como digo, otra vez este proyecto creo que no puede ser más oportuno y más necesario para ello, ¿no? El retorno de estas inversiones, de estas estrategias, estas actuaciones para el conjunto de la sociedad es innegable, ¿no? Yo creo que se hablará de ello con más detalle, pero desde luego tanto el impacto en el empleo como, estas inversiones necesarias para empezar a equilibrar esas necesidades que tenemos de plazas residenciales, el ahorro en prestaciones, los ingresos fiscales, el crecimiento económico y la generación de riqueza y todo ese círculo que lo acompaña, yo creo que es claros ejemplos de, como digo, el retorno, aparte de, por supuesto, el cumplir con dar una solución a todas esas personas para su propia vida, ¿no? Por otro lado, creo que también es momento y es oportuno que como sociedad debemos agradecer expresamente el papel que las residencias de mayores han tenido en la lucha contra el coronavirus. Aun pese a que no tienen un carácter de centro sanitario y que, sin embargo, algunas veces erróneamente se les ha exigido que actuaran como tal. Yo creo que esta pandemia nos enseña como sociedad que hemos de realizar un esfuerzo para potenciar aún más este sector,
mejorando la financiación y ajustándola a su coste real, que ahí tenemos un problema que solucionar y que hasta que no esté plenamente resuelto, difícilmente el mercado va a poder satisfacer estas necesidades. Tenemos que ser capaces de convencer a las administraciones del verdadero servicio y el verdadero coste que tiene el estupendo servicio que el sector privado de las residencias está llevando a cabo para el conjunto de la sociedad. Desde CEIM agradezco este compromiso del sector por afrontar con profesionalidad y extremo cuidado la atención a las personas mayores, así como por seguir teniendo iniciativas empresariales que son ahora mismo imprescindibles para volver a ofrecer oportunidades de empleo. Por eso es tan importante apoyar la petición de que los fondos Next Generation tengan el foco en la atención a los mayores. Nada hay más justo ni es ahora tan necesario. En este sentido, ponemos a disposición las oficinas técnicas de fondos europeos que tanto la COE como CEIM hemos puesto en marcha para asesorar a las empresas en las tramitaciones, en la búsqueda de socios, etcétera, de estos fondos y que, como digo, podemos al alcance de todas las empresas de Madrid y de España. Te ruego, por último, Ignacio, Javier, que me traslades, Alberto, te ruego, Alberto, que nos traslades los avances en cuanto a los proyectos para poder hacer un seguimiento de los mismos, desde luego apoyarlos desde CEIM y trasladarlo a todas las mesas de diálogo social en las que estamos representados, tanto como COE como CEIM. Muchas gracias y mucha suerte en el proyecto. Muchas gracias, Miguel. Sin duda que así lo haremos, os trasladaremos lo que estamos haciendo y ya lo conocéis. Ya lo presentamos también en su día a través de Carlos Rollo, que es el coordinador del tractor macro de salud, y trabajaremos esa línea como luego más adelante comentaremos. Bien, antes de entrar en las cifras concretas del proyecto, yo creo que es preciso enmarcarlo como se ha hecho por la mesa presidencial. No puede ser de otra manera en la situación actual, dominada por la pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo y las consecuencias para la salud y para la economía. La pandemia, como bien sabemos, ha llevado al límite las costuras de nuestro sistema nacional de salud. Ha puesto de manifiesto sus deficiencias, tanto en España como en otros países de la Unión Europea, en mayor o en menor medida. La falta de medios y políticas presupuestarias para la prevención de la enfermedad, para la protección de la salud, para el seguimiento. La necesidad de estructuras organizativas y de coordinación, tanto sobre los distintos territorios de España como sobre las distintas fases asistenciales, así como la insuficiencia de recursos para satisfacer las demandas asistenciales, tanto en situaciones ordinarias como las extraordinarias de la pandemia, se han puesto sin duda alguna de manifiesto. Y estas deficiencias también han repercutido en una parte del sistema de salud, aquel que se dedica a promoción de salud, a calidad de vida de los mayores. En un primer momento, tratándose del sector más vulnerable, se le puso en el ojo del huracán al sector, a las residencias de mayores, olvidando, como se ha dicho, cuál era en realidad su modelo asistencial. El número de fallecidos, tanto por mayores como en residencias, cercano al 50%, igual que en otros países de la Unión Europea, por cierto, lo han puesto en evidencia. Pero no cabe la menor duda que el principal problema que tuvieron las residencias es algo ajeno a ellos, ajeno a su modelo de gestión. Se derivó de un colapso sanitario que impidió el traslado de las personas enfermas e infectadas a los hospitales, unido a una falta de material sanitario antiinfección. Dicho esto, no cabe duda que hay campos de mejora y no solo hablamos de trabajar en una coordinación adecuada entre lo sanitario y lo social, entre primaria
y especializada a través de las UHDs con las residencias de mayores. También hay que hablar de nuestros recursos humanos, de la calidad de esos recursos. También hay que hablar de los espacios, de las infraestructuras de nuestras residencias para buscar la mayor calidad en la atención de la vida diaria. Hay más de 300.000 personas en España en las residencias de mayores. Pero de todo esto nos ocuparemos en otro momento. La cuestión que hoy nos reúne aquí y en todos aquellos que nos estáis siguiendo online, es conocer si los recursos que actualmente tenemos son suficientes para atender a ese sector de la población y, en caso contrario, qué hacer, qué servicios hay que crear, cómo satisfacer la demanda existente. Y nos vamos a centrar en las residencias, sabiendo que existen otros servicios asistenciales de igual importancia, como pueden ser los servicios de ayuda a domicilio, como pueden ser los centros de día o las teleasistencias. También, y ya para terminar esta introducción, dos cosas positivas sí que podemos resaltar de lo vivido. En primer lugar, la necesidad de seguir apoyando la ciencia, la investigación. Realmente impresiona que en tan poco tiempo tengamos vacunas disponibles ya en este momento. Grandes avances desde el punto de vista de la ciencia. Y desde el punto de vista humano, el comportamiento ejemplar, generoso, riguroso de los profesionales sanitarios en los hospitales y de los profesionales sanitarios y otros profesionales en las residencias de mayores. Dicho esto, vamos a hablar en concreto de cifras y vamos a empezar hablando de Europa para posteriormente centrarnos en España. El sector de la atención a la dependencia en Europa, analizaremos me organizaré bien, la demanda existente, la evolución y la proyección de futuro, la oferta de camas y su posible insuficiencia, el volumen de negocio, para acabar con una serie de conclusiones. En primer lugar, tenemos este cuadro que nos habla de la proyección de la población por grupos de edad. Hablamos del año 2005, del año 2019 y de la proyección del año 2040. Si nosotros observamos en el año 2005, estoy intentando ver ahí estamos, ahí abajo, tenemos que el total de la Unión Europea en el año 2005, como digo, teníamos 55 millones aproximadamente de personas mayores de 65 años y menores de 80. Y 17.600.000 de más de 80 años. En total, aproximadamente, pues unos 72 millones. Ese grupo creció en el 2019, actualmente, en 64 millones para los mayores de 65 y menores de 80 y en 26 millones para los mayores de 80 años. Y esperamos para el 2040 que se incremente hasta 79 millones en el tramo 65-79 y 39 millones para más de 80 años. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en los 14 primeros años de 2005 a 2019 ha crecido ese rango de población en más de un 24% y esperamos del 2019 al 2040 un crecimiento superior al 30%. En mayores de 65, pero fíjense en mayores de 80. 17 millones, 26 millones y finalmente 38 millones. Se incrementará del 2019 hasta el 2040 en más de un 49%, exactamente un 49,5% más de mayores de 80 años. Estos son los números de la población mayor.
pero veamos su relación con el resto de la población, lo que nos va a indicar el grado de envejecimiento. Ahí tenemos ya en porcentaje lo que supone la población mayor de 65 y también mayor de 80. Y vemos que en el año 2005 era del 12% y del 13% para los mayores de 80, en total un 15,6%, para subir en el 2019 del 14,1% al 15,1%. Los tenemos aquí abajo. Hay que, no sé si al fondo veis bien, en las casas, los que nos siguen y en sus despachos seguro, hemos tenido un pequeño problema con el mapa que no bajaba y espero que sea suficiente para que puedan ustedes verlo. Los presentes, como digo, los que nos siguen online no tienen ningún problema. En el año 2040 se incrementará el porcentaje en torno al 18% de la población será mayor de 65 años y menor de 79 y un 8,6% será mayor de 80 años. Es decir, que pasaremos de un 15% en el 2005 a un 20% en el 2019 y a un 27% en el 2040. Si ven ustedes los cuadros, verán que los países más envejecidos en porcentaje, aunque España es la que tiene más esperanza de vida, no es el país más envejecido, sería Italia, le sigue Grecia y a continuación Finlandia y Portugal. Hoy en día, en el año 2040, los países más envejecidos serán Italia, España y Eslovenia, aproximadamente con un 30% aproximadamente de la población. Por el contrario, como países menos envejecidos tenemos a Irlanda, tenemos a Luxemburgo y tenemos a Malta. En definitiva, este cuadro lo que nos viene a decir es que la población de 65 años se incrementa, pero también la sociedad envejece porque incrementamos el porcentaje sobre los que son menores de esos 65 años. En definitiva, la población actual, el último dato de Eurostat, finales del 19, era de 471.675.339 personas. La población mayor de 65 años, 90.561.665, lo que implica, si seguimos el criterio que nos decía María, la directora del Parlamento, de la OMS, de 5 camas por cada 100, que necesitaríamos en Europa 4.528.083 camas. Y esto con la población de hoy. En el 2040 hemos visto que esta población crecerá más de un 30%. Por tanto, si queremos mantener la ratio para 2040, necesitaremos un 30% más de las camas que hoy estamos diciendo, a fecha de hoy, que necesitamos. Bien, ¿cuáles son las camas que tenemos? Y aquí vemos en esta diapositiva el número de camas residenciales que está en la cifra de 3.390.349 camas que hay en este momento en Europa. Y teniendo en cuenta la población mayor de 65 años, que está en los 90.561.000, tenemos un ratio de camas por 100, 5 camas por cada 100 mayores, de 3,74. Si vemos, veremos que en Luxemburgo es la que tiene el mejor ratio, un 7,96, siguiéndole los Países Bajos muy de cerca con un 7,05. Por el contrario, en Europa las ratios más bajas están en Bulgaria y en Grecia. Bulgaria con 0,6 y Grecia con 0,18. Bien. En la siguiente diapositiva establecemos
el gap, el número de camas necesario para llegar a la ratio recomendada por la OMS. Y nos encontramos que, como ya hemos dicho, necesitaríamos 1.200.000. Esto tiene su complicación, o que yo soy torpe, las dos cosas. Aquí tenemos 1.226.498 camas que son necesarias para llegar a esa ratio de 5 camas por cada 100. Países como, ven ustedes ahí, Alemania, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Suecia, Chipre y Portugal, estos últimos no tenemos datos sobre estos de aquí, superan la ratio de 5 camas por cada 100 mayores de 65. El resto de los países están por debajo de esa ratio. Lo encabeza Italia, que necesitaría 429.253 camas, seguida de Polonia con 260.000 y por la cola estaría Estonia con 1.400 camas y Eslovaquia con 1.513 camas. Este conjunto de países nos llevaría a ese 1.226.000 camas que necesitaríamos para cubrir la ratio. Veamos también cómo ha evolucionado en cada país también el volumen de negocio del sector. Ahí vemos claramente que en el total de la Unión Europea, la ratio, el porcentaje del gasto de dependencia sobre el PIB está en el 1,55. Los países más altos que dedican a la dependencia sería Países Bajos con un 2,67% y Dinamarca con un 2,53%. Por la parte más baja encontraríamos con Bulgaria, que le dedica un 0,01 del PIB, y Eslovaquia un 0,03. En el cuadro del medio vemos el gasto total. Son 13.977 millones de euros. El PIB que tiene Europa. Si aplicamos la ratio, veremos que en este momento le estamos dedicando en Europa 216.395 millones al sector. Tiene una importancia relativa, pero sin duda importante. Como veis, al principio arriba Alemania sería el país que más volumen de negocio mantiene, con 73.000 millones, seguido de Francia, con 42.000 millones aproximadamente, y Países Bajos con 21.000 millones. Estos son los países que tienen más volumen de negocio dedicado al sector de la dependencia. Si tenemos en cuenta el número de camas que tenemos que construir y que poner a disposición de los mayores dependientes en la Unión Europea, que hablábamos de 1.226.498 euros. Camas. Veríamos que, euros, el gap. Veríamos que necesitamos 73.590 millones de euros. ¿Cómo hemos calculado esto? Lo hemos calculado aproximadamente con los costes de suelo y construcción en torno a 60.000 euros la cama. Es un coste que es el razonable aquí en España y que hemos consultado que puede estar en la media también en la Unión Europea. Por tanto, construir 1.226.498 camas vamos a necesitar 73.590 millones de euros. Esa inversión crearía 613.249 empleos, aproximadamente el 50% de las camas, que es una ratio de convenio razonablemente esperable. En definitiva, no queda la menor duda que estamos
ante un envejecimiento claro de la población, que necesitamos para cumplir la ratio de la Organización Mundial de la Salud, 1.200.000 camas aproximadamente, que exigirían 73.000 millones de inversión y generarían 613.000 nuevos empleos. No cabe duda que además estos empleos son empleos estables, intensivos, el sector de larga duración. Merece la pena, por tanto, invertir no solo en calidad de vida de nuestros mayores, sino en el estímulo de la actividad económica que supone este sector. Es una oportunidad, sin duda, con los fondos de Next Generation, pero tampoco, María, lo decía usted en su discurso, cuando hablamos de políticas sociales, debemos llevar al Parlamento, ya estuvimos en su día y tenemos que volver. Hay políticas comunes, políticas de la agricultura, políticas de otro tipo. ¿Por qué no? Políticas sociales. Nos gustan los olivos, queremos ayudar al olivo, pero también a los mayores. También hay que crear esa línea política activa de trabajo para cumplir con las ratios que la Organización Mundial de la Salud aconseja. Bien, si descendemos y centramos la atención en España, con un cambio de diapositiva que nos van a hacer ahora mismo, yo creo que sería interesante hablar de la evolución de la ley de la dependencia. Ahí lo tenemos. La ley de la autonomía personal, de la promoción de la autonomía personal y de la protección de personas a la atención de la dependencia, se creó a finales del año 2006. No pasa nada. Se creó a finales del año 2006. En diciembre del 2006. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Veamos cómo ha evolucionado. 3 años después de su creación, el PIB español, que estaba en 1.000 millones de euros, 1.000 millones. 1 billón, quiero decir, 1 millón de millones. Tenía un gasto en la ley de dependencia de 3.875 millones, lo que supone un 0,36%. Fíjense, al final, en el año 2019, se ha producido un gasto en la ley de la dependencia que se ha incrementado y el porcentaje ha pasado del 0,36 al 0,71. En 10 años hemos duplicado algo más el gasto en España en la ley de la dependencia. Ese gasto, que en el año 2009 se distribuía, como ven ustedes, entre el 39% de la Administración General del Estado, el 46% de la comunidad autónoma, y el 14% de los usuarios aproximadamente, ha ido evolucionando con el tiempo hasta llegar en el año 2019 a un descenso en la Administración General del Estado al 15%, un incremento de la aportación de la comunidad autónoma del 46% al 63%, y los usuarios que han pasado en su copago del 14% al 20%. Es interesante destacar esa reducción que se produce en las aportaciones de la Administración General del Estado, que siempre andan todos los años en una discusión entre la aportación y destino de los fondos. En este cuadro hemos pretendido, partiendo del gasto de la ley de la dependencia y de la población mayor de 65 años, que es el segundo cuadro que ya hemos analizado,
hablar del número de plazas residenciales. En el año 2009 existían 322.000 plazas residenciales y en el año 2019 nos encontramos con 383.517 plazas, en torno a un 20% de incremento en las plazas residenciales. Hemos pasado de un 4,13% de plazas, es decir, 4,13 camas por cada 100 mayores, a 4,18 por cada 100. Poco incremento. No hemos perdido, pero no ha habido un especial incremento en el ratio de camas por cada 100. Al lado acompañamos para hacernos una idea también de la aportación, porque estamos hablando todo el rato de la aportación de los servicios que están dentro de la ley. Tenemos otros servicios fuera de la ley. Ahí vemos en las prestaciones, fuera de la ley de la dependencia, quiero decir, lógicamente. Fíjense aquí, en el año 2019, que tenemos 170.000 personas con prestación residencial reconocida. 170.000 con 383.000 camas. Hasta hace poco la ocupación era muy alta. El resto de las camas son personas atendidas de forma privada y no a través de la ley de la dependencia. Como comparación por otros servicios, vemos la prestación de ayuda a domicilio, que sí que ha sufrido un extraordinario incremento, desde 56.000 personas de ayuda a domicilio, prestaciones, hasta 250.000. Un 346% frente a un 78% de personas con prestación residencial. Este cuadro es interesante para ver también dónde estamos y el esfuerzo que se ha hecho en España en la Administración. Hemos pasado de 1 millón de solicitudes en el año 2009 a 1.894.000, un 75% de incremento de solicitudes. Se han resuelto 965.000 en el año 2005 de ese millón y 1.700.000 del 1.894.000. Por tanto, pendientes de resolución, personas que han solicitado acogerse a los derechos derivados de la ley y que se encuentran pendientes de que se resuelva su caso, hemos pasado de 116.000 que teníamos en un inicio en el 2009 a 159.000 en el año 2019. Un 36% aproximadamente de incremento. ¿Y qué ha ocurrido con los beneficiarios? Pues ahí lo tenemos. Teníamos en el 2009 717.044 beneficiarios y ahora estamos con 1.385.037. Prácticamente en estos 10 años hemos doblado el número de beneficiarios con prestación. Beneficiarios totales, porque en la columna de al lado vemos los beneficiarios con prestación, es decir, aquellos que realmente lo están recibiendo y no están en lista de espera. Al final, el cuadro último referido a este año, como verán ustedes, tenemos beneficiarios con prestación 1.115.000, lo que implica que tenemos una lista de espera de 269.854 personas, cuando en el año 2009 esa lista de espera era 253.000. Es importante, es un esfuerzo que ha hecho sin duda la Administración, no suficiente, pero es un esfuerzo, porque los beneficiarios con prestación o los beneficiarios totales se han incrementado en un 100%. Ya tenemos ahí del 717 a 1.385.000, casi el doble. Y la lista de espera se ha mantenido con un ligero aumento del 6%. Pero no es menos cierto que hay 269.854 personas en situación de dependencia que no están recibiendo los servicios que han solicitado y que tienen derecho con arreglo a la ley. Más otros 159.000 que tenemos ahí en el 2019 pendientes de resolución.
que si seguimos el mismo criterio entre beneficiarios y resoluciones, entre solicitudes, perdón, y resoluciones, el 80% de esos 159.000 pasarán a ser beneficiarios pendientes de prestación residencial. Si nosotros calculamos por otra vía diferente de la Organización Mundial de la Salud el número de camas que necesitaríamos, que es la última columna, vemos que en el año 2019, para atender la lista de espera y para atender las personas pendientes de resolución, necesitaríamos 79.000 camas, exactamente 79.378 camas. Teniendo en cuenta que estamos hablando solo de camas de atención de la ley de la dependencia, quedando fuera camas privadas. Lógicamente, estamos hablando de si nos encontráramos ante una 100% de ocupación en las residencias, necesitaríamos solo para atender a las personas que vienen por la ley de la dependencia 79.000 camas. ¿Cómo hemos logrado este esfuerzo? Ya hemos visto que una parte importante a través de los presupuestos, creciendo el gasto, pero también ha habido una importante colaboración público-privada, de la que hablaba también el presidente de CEIM. Pues ahí lo tenemos. En España tenemos un 69,31% de camas privadas frente a un 30,69% de residencias públicas. Cuidado, hablo de residencias, no de camas, discúlpenme. Las comunidades autónomas con más nos encontraríamos con Cantabria con 85,9% y Valencia con 80,1%. Y las que menos plazas privadas tendrían serían Extremadura y Canarias. Es importante también la evolución en cuanto al precio medio de las plazas residenciales. Ahí, como vemos finalmente, en el conjunto del país, el precio medio hoy está en 60,64 euros al día. Aquí hay mucha disparidad también. El País Vasco tiene 90,8 euros y La Rioja estaríamos hablando de 69,74, frente a los 47 euros de Extremadura o a los 48 euros de Castilla-La Mancha. Hay que decir, y ahora se va a trabajar en un estudio de valoración de viabilidad y conocimiento del sector, hay que conocer finalmente, estos son los precios que cuesta una plaza pública en gestión privada. Tenemos que conocer el coste de la plaza pública en gestión pública. Tenemos que trabajar por la eficiencia, ajustando el precio a la calidad. Claro, como decíamos al principio, que hay que incrementar la calidad. Siempre hay aspectos de mejora y algunos importantes, pero lógicamente eso implica trabajar con eficiencia y subir los precios también para ajustar a esa calidad. El número de empleos directos derivados de estas atenciones de la ley de la dependencia está actualmente en 85.593, partiendo en el año 2009 de 47.000. Casi hemos doblado el número de empleos. Después de este análisis del número de camas, de la oferta, de los porcentajes, de las necesidades, veamos cuál es la necesidad de camas de nueva creación. Si la población mayor de 65 años está en 9 millones, si tenemos 383.517 plazas actualmente, eso supone una ratio de 4,18 por cada 100. Si queremos acercarnos o igualar el coeficiente que nos recomienda la OMS,
necesitaríamos 458.000 camas, lo que supone 75.354 camas. Y no vamos desencaminados. Recuerden esa otra cifra que hablábamos antes de 79.000 camas que harían falta si hiciéramos desaparecer la lista de espera y resolviéramos los expedientes pendientes de resolución. Y no estamos hablando aquí de las camas privadas. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué inversión es necesaria para esto? Hemos calculado que ese número de camas nos podría costar, como decíamos en un principio, cuando hablábamos de Europa, en torno a 60.000 euros la cama, la plaza, suelo más construcción. Si construimos esas plazas en 2 años, necesitaríamos invertir 2.260 millones aproximadamente cada año. Esos 2.260 millones supondría una recaudación del IVA, un aumento en la recaudación de la Seguridad Social, que lo hemos calculado en torno al 37% del tipo de cotización, del 40% de la inversión. La construcción aproximadamente, el capítulo de personal está en torno al 40% de la cifra de negocio y el 37% sería las cotizaciones a la Seguridad Social. El impuesto de construcción, calculando un 10% y el 25% de ese beneficio, más las licencias municipales, los tributos municipales y la recaudación por IRPF. En definitiva, durante los 2 primeros años tendría la Administración unos retornos netos de 1.120 millones de euros aproximadamente cada año. Como vemos aquí, los costes para la Administración en el año 1 y el año 2 son 0, y en el año 3, que pondríamos en marcha las 75.354 plazas, tendríamos un coste total anual, y ese coste total anual, deducido el copago de usuarios, supondría que todos los años las comunidades autónomas tendrían que pagar 1.570 millones de euros por esas 75.000 plazas que hemos calculado a un precio razonable de 72 euros al día plaza. Y aún parece que nos quedamos cortos según las últimas noticias que me están llegando de los convenios colectivos que se están trabajando en Madrid, por ejemplo. No los 60 que veíamos, que tenemos históricos, sino yéndonos a unos 72 euros que nos permitirán también mejorar la calidad de los servicios. En definitiva, si tenemos en cuenta tanto la inversión como los retornos de la explotación, primero la reducción de prestaciones por desempleo, esos 37.000 señores que sacamos del paro para trabajar supondrían 323 millones menos de subsidio de desempleo. También tenemos una recaudación del IVA, y este IVA solamente es el IVA del copago de los usuarios, 16 millones. El impuesto de sociedades, que hemos hablado de un 25% sobre un 8% que supone de media el beneficio que puede tener una sociedad gestionando residencias, y la recaudación del IRPF sobre unos salarios medios con las retenciones correspondientes. Eso implicaría el año 3, después de los 2 primeros años de retornos directos sin ningún gasto por la construcción a la Administración, de 600 millones el año 3 y a partir del año 4 de 283 millones de euros. Así hasta el año 10, porque luego hablaremos de cómo sacar esas plazas públicas para su utilización por las personas en situación de dependencia. En definitiva, durante el primer año tendríamos unos retornos de 1.120 millones de euros que se acumularían a otros 1.200, 2.241 en el año 2, 1.278.000 en el año 3 y del año 4 ya el gasto sería superior al retorno.
Esto, hasta aquí, sería cualquier inversión que iniciáramos sin contar con los fondos de Next Generation, con inversión privada y sacando las plazas a concierto, ocupándose por las comunidades autónomas, designando a las personas dependientes con 71 euros al día. Cuando yo estoy en contacto y hablo con las patronales del sector, y aquí tenemos a algunas de ellas, a las más importantes, me dicen, y yo lo compruebo también por experiencia, que la inversión privada está preparada, está lista. Mañana, si se crearan estos conciertos, tendríamos la inversión para llevarlo adelante. Mañana. No necesitamos más. ¿Dónde está el problema? El problema, más allá de cuestiones ideológicas, sino entrando en la cuestión seria, en el fondo del asunto, el problema está que las comunidades autónomas tienen que sufragar este gasto. El gasto no de la inversión, sino el gasto de la plaza concertada, de los 71 euros al día. Y tienen que tener el presupuesto suficiente. Tenemos que convencerles también de que entren aquí. ¿Cómo? Aprovechando los fondos Next Generation. Fondos que, fíjense, en la fórmula que viene a continuación, no los pide la inversión, no los pide la iniciativa privada. La iniciativa privada estaría dispuesta a esos 4.500 millones de euros. Lo que hacemos, si se fijan ustedes, en el año 3 y 4, es que las comunidades autónomas no tuvieran que pagar el precio de la plaza. Aproximadamente, como ven ahí, serían en torno a unos 3.000 millones de euros, año 3 y año 4, el año 5 ya sí que pagarían, que podrían perfectamente venir de los fondos europeos. Es verdad que hay un problema. Estamos ahora trabajando con la KPMG, es la consultora con la que estamos muy estrechamente trabajando este asunto. Es posible que Europa nos pueda poner problemas y decir, yo no financio gasto, yo financio inversión. No, mire usted, es que cuando usted ponga un euro en el año 5, perdón, en el año 3, ya hemos hecho la inversión. Ya se han construido las residencias y hay 4.500 millones de euros justificados de inversión. Por tanto, podría hacerse así. Para buscar alternativas, para poder entrar en la concurrencia competitiva con éxito, estamos buscando otras alternativas más complejas. Por esto yo quiero seguir hablando con los operadores del sector. Porque si nos obligaran, o fuera más razonable, decir, mire usted, financio inversión, no financio gasto, nos tendríamos que ir a una fórmula donde el precio de concertación bajaría o, manteniéndolo igual, participara la administración en la inversión. Pero ¿cómo hacerla participar? Pues a través, por ejemplo, de suelos que podrían tener las administraciones autonómicas, poniéndolas a disposición de los gestores y cobrando un alquiler con una opción de compra posterior para asegurar bien las inversiones. De esta manera, aunque no hubiera reducción en el precio, en el coste de la tarifa, del precio del eurodía, sí tendrían las administraciones un ingreso por la vía del alquiler del suelo o del alquiler de edificaciones que existieran en las comunidades autónomas que no tienen uso y que habría que rehabilitar. La más sencilla desde mi punto de vista, pero esto es algo que hay que discutir, sería esta fórmula directamente al gasto los 2 primeros años y prefiriendo a las otras fórmulas como el suelo, que es complicado, si lo tengo, si no lo tengo, o edificaciones que puedan ser rehabilitadas. Pero en definitiva, el trabajo aquí está en convencer a las comunidades autónomas que participen de este proyecto. Esas comunidades autónomas que cuando nos vamos a hablar con ellos tienen un problema con su lista de asistentes, tienen un problema con los dependientes, pues podemos aprovechar la circunstancia para que bien por vía de gasto o bien por alguna vía de inversión podamos abaratar el coste y financiar el proyecto.
En definitiva, está claro que más allá de las cuestiones concretas en España, que vemos que coinciden, para cumplir la recomendación de la OMS necesitaríamos esas 75.000 camas. Una inversión de 4.521 millones que supondría en circunstancias económicas como las actuales retornos positivos de más de 1.200 millones cada año para la Administración. Crearíamos 36.677 puestos de trabajo estables, de larga duración, y lograríamos, a través de los fondos Next Generation, conseguir una reducción no para la inversión, sino para el gasto en las comunidades autónomas. Creo, sin duda alguna, que es un proyecto que las autoridades españolas y las autoridades europeas deben apoyar, tanto en cuanto a España como en cuanto a Europa. Hemos enviado también a los presidentes europeos, patronales, este proyecto, para que vean también de qué manera podamos hacer piña y trabajar en el proyecto. Necesitamos, sin duda, ya termino, ese apoyo. A partir de mañana, desde luego, y recojo, por supuestísimo, el apoyo de COE al proyecto, cuento también con el apoyo del Parlamento Europeo, pero necesitamos, y ahí también, todos los que de alguna manera estamos relacionados con el sector, ir a ver a las comunidades autónomas, ir a ver a las consejerías de política social, contarles los beneficios de este proyecto, primero, para la calidad de vida de los mayores, que es una exigencia de la Organización Mundial de la Salud, y segundo, para la creación de empleo, para la inversión, para el estímulo económico tan necesitado. Nada más, muchas gracias por su atención. Si te parece, Alberto, tenemos un par de preguntas, las atendemos rápidamente si es posible. Una pregunta que se dirige de forma general a la mesa o para ti si quieres responderla, es la siguiente. ¿De qué plazos se podrían estipular para conseguir los objetivos que aquí se plantean? Nos hacen esta cuestión. Es importante. Yo, si me permitís, y luego, es importante eso porque lo estábamos hablando con KPMG, con la consultora. Los proyectos, mayo, junio, habrá que presentarlos. Una vez que los presentemos y que los hayan aprobado, tenemos un plazo, 2 años, 3 años y alguno más, para poder hacer y justificar las inversiones y poner en marcha el proyecto. Tenemos tiempo, pero tampoco podemos perderlo. Tenemos que empezar pronto a involucrar a las consejerías porque al final necesitamos que este proyecto lo haga suyo el gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas. Tampoco es necesario que participen todas. Ya vemos que algunas hasta superan la ratio de la Organización Mundial de la Salud. Pero ya veremos. Y conforme esos proyectos se vayan ejecutando por las mejores comunidades autónomas que quieran llevarlo adelante, podremos ir justificándolo, pero contaríamos con una línea previa aprobada. No sé si... Alberto, si me permite, solo por puntualizar un poquito en términos europeos en cuanto al Next Generation, cómo está la situación ahora, porque recibimos además esas preguntas muchas veces, ¿no? ¿Cuándo se van a hacer efectivos esos fondos y en qué momento vamos a poder entrar con nuevos proyectos? Es importante destacar que en Next Generation estamos hablando de 700.000 millones de euros para toda Europa, de los cuales 140.000 serían para España, pero no todos ellos de manera global van a ser proporcionados ahora mismo, sino que hablamos de la mitad del montante, unos 70.000 millones de euros se van a dar en forma de subvenciones y tienen que ejecutarse o por lo menos comprometerse en los próximos 3 años. Y es ahí, en esos 70.000 millones de euros de subvenciones, de donde estamos hablando ahora que podría entrar ese proyecto. Una vez, ahora mismo está el Gobierno español presentando ese plan nacional para el plan de recuperación o el Next Generation, necesitaremos 2 meses más de la Comisión, 2 meses de revisión en el Consejo para aprobarlo todo. Estamos hablando de que junio, julio es cuando está aprobado el plan y es ahí donde las comunidades tienen que estar preparadas, donde el Gobierno español tiene que estar de acuerdo y donde se puede empezar a trabajar. Pero ojo, que como es la parte de subvenciones, tienen que ejecutarse o por lo menos comprometerse ese inicio de gasto y ese proyecto antes del 2023.
Efectivamente, coincidimos en mayo, junio para tener el proyecto terminado y 2-3 años para poder ejecutarlo. Exacto, exacto. Lucía González, que hace seguimiento a este evento online, nos dice lo siguiente. Entiendo que habrá coordinación con las patronales para estudiar las posibilidades. ¿Es así? Claro, claro. Hemos estado desde la Fundación hablando con ellas y explicándoles el proyecto. En definitiva, este proyecto es un proyecto que tienen que hacer las gestoras de las residencias, las empresas que están en las patronales, al tratarse de inversión privada. Son ellas las que tienen que dar el paso y decir, invierto, creo las plazas y las pongo a disposición de la comunidad autónoma mediante un concurso. Un concurso que, tratándose de un concurso donde el adjudicatario tiene que construir durante 2 años la residencia, tiene que ser un concurso de larga duración, concurso de 10 años. Se ha hecho esto en Valencia, se ha hecho esto en Madrid. El concurso donde yo me comprometo a poner a disposición de la comunidad 150 camas y en un plazo de 2 años, plazo que tengo para encontrar mi suelo y para construir la residencia. Pero en definitiva, desde la Fundación Economía y Salud, lo único que hacemos, que es nuestro trabajo, es trabajar por mejorar la eficiencia, la calidad, por estimular las inversiones que sean necesarias y que redunden en una mayor salud. Economía y salud nos llamamos, ¿no? Salud no solo es ausencia de enfermedad, salud es calidad de vida. Los mayores, los centros, dan salud, dan calidad de vida. Pero quien tiene que ejecutarlo son las empresas, si hablamos de iniciativa privada. Una última pregunta dirigida al presidente de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva. ¿En qué medida va a apoyar la COE y CEIM el ámbito de los mayores en España? Bueno, nosotros somos representantes de las empresas españolas y de sus empresarios y, por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de defender sus intereses y de promover todo aquello que ellos persigan, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos, como siempre lo hacemos, a disposición de las instrucciones que se nos dicten por parte de los empresarios del sector. Como en este caso nos han requerido un apoyo, pues nosotros naturalmente lo vamos a prestar porque creemos que, primero, que son un sector muy importante de la actividad empresarial en general y porque además, como hemos dicho antes, contribuye al bienestar general de la sociedad española. Por lo tanto, nosotros, desde luego, el sector puede contar con el absoluto respaldo y apoyo tanto de CEIM como de la COE. Muchas gracias. Cerramos el turno de preguntas. Muy bien, pues hemos terminado. No sé si don Ricardo, como rector y anfitrión de este magnífico salón, nos quiere ayudar a cerrar. Por supuesto, un placer y además es un gratísimo honor cerrar este acto y lo hago en primer lugar felicitando a la Fundación Economía y Salud precisamente por este estudio que nos habéis presentado, un estudio Mayores Europa, donde nos dibuja un escenario preciso, exacto, sobre todas las consecuencias en cuanto a los desafíos de envejecimiento, necesidades sociales y la ley de dependencia o las dependencias. Y enhorabuena a ti, a todo tu equipo, por este estudio, porque creo que es absolutamente clave. Y evidentemente también hacer extensivo mi agradecimiento, Miguel, María, por vuestras intervenciones, porque vienen sobre todo a incidir en aspectos que aparecen ya de forma, yo creo que muy precisa en este proyecto. Estoy absolutamente seguro, y antes hablaba que yo creo mucho en una universidad cercana a los desafíos de la sociedad. Nosotros, como académicos, lo que aportamos, está la vicerrectora de investigación y, en fin, ella es la responsable de todos los programas de investigación de nuestra universidad. Lo que aportamos es el conocimiento que generamos en la investigación. Además, un conocimiento porque estamos absolutamente convencidos que la consecución de todos estos objetivos que habéis apuntado, envejecimiento, ley de dependencia, necesidades sociales, van a depender en buena medida del peso que asignemos a la ciencia, a la investigación, al conocimiento en una sociedad que sea consciente de su saber, de su capacidad y que además tenga
insisto, la capacidad de anticipar. En esa mirada profunda que tú nos apuntabas en un escenario plurianual, esa capacidad de anticipar las necesidades y dar respuesta a los grandes desafíos es la base de lo que se conoce en buena medida con la innovación. Innovación con mayúsculas insisto, la innovación no es una réplica de lo ya existente, que muchas veces caemos precisamente en esa afirmación, sino la innovación supone, bueno, pues tener esa capacidad de anticipar lo que va a ser pertinente en los próximos años. Y además hacerlo con una mirada amplia. Y aquí María apuntaba cuestiones que a mí me parecen absolutamente trascendentes y que además son cuestiones que inciden también en cuestiones en el tema central. Hablabas de la desertificación rural, del despoblamiento rural, es una cuestión que no podemos, es decir, soslayar. Yo creo que estamos, es decir, ahora menos, ahora se dice que es la tendencia contraria, pero creo que es un aspecto en el que debemos reparar el papel de las nuevas tecnologías. Por supuesto, yo creo que no lo podemos ignorar, todo lo contrario, debemos sobre todo incidir en cómo todas estas cuestiones que trascienden a los datos puramente económicos pueden desempeñar un papel fundamental. Y por supuesto, Miguel, no puedo estar más de acuerdo, la envergadura de todos estos proyectos no se pueden atribuir o no reclaman el monopolio de una institución, reclaman la cooperación interinstitucional. Estamos alineando, y yo comentaba que una universidad como la nuestra tiene un fuerte compromiso social. De hecho, hemos alineado toda la política universitaria, todo el plan estratégico con las demandas de la Agenda 2030, tanto en las cuestiones de oferta académica, investigación y la propia gobernanza. Y evidentemente, uno de los objetivos de la Agenda 2030, el ODS 17, dice que reclama la cooperación interinstitucional. No puedo estar más de acuerdo. Estamos en una época en que los proyectos no solo se miden por la solidez de sus ideas, que por supuesto, sino que además la solvencia de los proyectos además se miden precisamente por la capacidad que tienen para aglutinar a personas. También es la base de la investigación, o la investigación no se puede comprender si no es en colaboración con otras áreas de conocimiento. Y esa visión interdisciplinar que es inherente a este proyecto, junto con esas ramificaciones, creo que constituye un buen programa. Un buen programa que debemos, como universidad, en ese binomio que reclamaba Miguel, universidad, empresas, instituciones, es decir, todos los actores fundamentales que están dirimiendo y están definiendo el contexto social de los próximos años, debemos trabajar conjuntamente. Porque evidentemente la investigación, y lo comentabas Alberto, y reclamabas sobre todo el peso de la ciencia y la investigación es fundamental. La investigación, no lo olviden, en estos tiempos recios, en estos tiempos difíciles, atribulados, la investigación, la ciencia es la esperanza racional y la esperanza que todos tenemos, no solo en la búsqueda y en la solución y en la aportación de ideas, sino sobre todo en lugar un futuro mejor. La ciencia, no lo olvidemos, es el tractor del progreso de las sociedades. Es precisamente lo que hoy a todos nos une. Celebro que un proyecto de esta naturaleza se haya presentado en una universidad que, como les decía, constituye un foro de diálogo, de respeto a las ciencias plurales, de tal forma que no solo nos permita entender el mundo, sino transformarlo creativamente. Espero que así sea. Y como decías, Miguel, hagámoslo en colaboración. Será, sin duda, el mejor legado que podamos transmitir a nuestra sociedad. En fin, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bienvenidos a vuestra universidad. La universidad, yo siempre digo que es el templo de la palabra. Es lo que tenemos. Con la palabra vamos a generar un conocimiento más ilustrado, un pensamiento crítico y, sobre todo, un saber más solidario. Muchísimas gracias. Hasta aquí la presentación del proyecto Mayores Europa. Agradecemos a todos su presencia aquí en el Salón de Actos de la UNED y online, que ha sido seguido a nivel nacional e internacional por la dimensión del proyecto. En nombre de la Fundación Economía y Salud, gracias y buenas tardes.